Se está desarrollando una situación peculiar en el Parque Nacional de Yellowstone, un lugar reconocido por sus maravillas naturales. Recientemente, un hombre fue captado en cámara aventurándose peligrosamente cerca de un geyser. Yellowstone ha sido venerado por su belleza desde 1872. Sus géiseres entran en erupción con regularidad predecible, el vapor se desplaza inofensivamente y la naturaleza parece cuidadosamente gestionada. Sin embargo, este delicado equilibrio parece estar fallando. En los últimos días, ha aparecido un enorme sumidero cerca del área de Old Faithful, una región considerada durante mucho tiempo como una de las zonas más estables del parque. Este evento, junto con otras ocurrencias inusuales, ha llevado a algunos a reflexionar sobre significados más profundos. Estos eventos sísmicos no están aislados. Se ha detectado un aumento de la actividad sísmica bajo el supervolcán de Yellowstone. Las fuentes termales, antes predecibles, han surgido y cambiado de color de la noche a la mañana. Géiseres que yacían inactivos durante décadas han resucitado repentinamente, mientras que otros, largamente fiables, se han silenciado. Las escrituras nos recuerdan que los cimientos de la tierra no son estáticos, responden, a veces a través del temblor del suelo bajo nuestros pies. La creación misma da testimonio, a veces suavemente, y otras con fuerza. Esto plantea la pregunta, ¿son estos meros procesos geológicos naturales, o podrían ser señales de un poder superior? Le invitamos a hacer una pausa y reflexionar. Si cree que estas señales merecen una cuidadosa observación en lugar de ser descartadas, por favor apoye este canal dejando un comentario y quédese con nosotros mientras exploramos lo que estos eventos podrían estar transmitiendo a aquellos que están dispuestos a escuchar. Mucho antes de que Yellowstone se convirtiera en un símbolo de ciencia, conservación y turismo, también fue un lugar de significado espiritual. Desde 1913, la pequeña capilla de Fort Yellowstone ha albergado discretamente reuniones cristianas dentro del parque. Durante más de un siglo, ministerios han celebrado servicios aquí, utilizando el paisaje natural como testimonio, no para suplantar las escrituras, sino para remitir a ellas. Las montañas, los géiseres y el profundo silencio se presentaron no como ocurrencias aleatorias, sino como recordatorios del orden divino, el juicio y la creación bajo el dominio de Dios. Esta perspectiva histórica es significativa porque revela algo a menudo pasado por alto. Yellowstone ha sido visto durante mucho tiempo por algunos no solo como una maravilla natural, sino como un lugar donde la creación habla, donde la fe y el mundo físico se cruzan de maneras que desafían la comprensión convencional. Ahora, los sistemas volcánicos de Yellowstone, las fuentes burbujeantes y los paisajes fracturados dan testimonio de fuerzas mucho más allá del control humano. Estos no son procesos silenciosos. En el relato bíblico del Génesis, el juicio vino no solo de arriba sino también de abajo, con todas las fuentes del gran abismo reventando. La tierra misma jugó un papel. Visto bajo esta luz, Yellowstone se erige como un recordatorio perdurable de esa realidad primordial, un testimonio del poder divino que está contenido, no extinguido. Y cuando lo que está contenido comienza a cambiar, el suelo no se mueve en silencio. Nunca se esperó que sucediera aquí. Old Faithful se había ganado su nombre a través de generaciones de imprevisibilidad inquebrantable, meticulosamente monitoreado, medido y confiado. Esta era una de las parcelas de tierra más estudiadas de la Tierra. Sin embargo, sin ninguna indicación previa, la Tierra cedió. Lo que comenzó como un sutil hundimiento escaló rápidamente a algo mucho más alarmante. Un enorme sumidero se abrió a menos de una milla de la cuenca principal de Old Faithful. De la noche a la mañana, el suelo sólido colapsó hacia adentro, dejando atrás una cavidad abierta donde los turistas habían caminado solo días antes. Los guardaparques aseguraron inmediatamente el área, cerrando los caminos de acceso y estableciendo una zona temporal de exclusión aérea. Las declaraciones oficiales atribuyeron el evento a terreno inestable, nada más. Esta explicación oficial es también la razón por la que gran parte de lo que estamos a punto de examinar no ha sido discutido abiertamente en los medios de comunicación. No se debe a la falta de información, sino a que reconocerlo requeriría una reevaluación de Yellowstone en sí mismo, no solo como un parque, sino como un sistema dinámico de poder, contención y significado profundo. Es un lugar donde las explicaciones puramente geológicas pueden ya no ser suficientes para todos los que observan los eventos que se desarrollan. Lo que sigue no es rumor ni espectáculo, sino lo que emerge cuando el silencio se vuelve imposible de mantener. Sin embargo, el silencio en sí mismo planteó preguntas.
No se permitió a los visitantes acercarse al sitio, e incluso a algunos científicos del parque se les negó el acceso. Esta inusual restricción atrajo inmediatamente la atención. Emily Carter, geóloga geotérmica con más de 20 años de experiencia en Yellowstone, señaló que el colapso no se alineaba con ningún patrón de erosión conocido. El suelo no se había lavado, había caído directamente hacia abajo. Algunos creen que estas son advertencias divinas, que se están ignorando. James Holloway, un exconsultor del USGS, señaló que las lecturas térmicas de las fuentes cercanas habían aumentado drásticamente horas antes del colapso, y luego cayeron bruscamente, lo que sugiere un cambio repentino bajo la superficie. Daniel Reyes, un historiador del parque, observó discretamente algo más: no estaban buscando respuestas sancionadas por comunicados de prensa. Bajo el manto de la niebla de la madrugada, los tres obtuvieron acceso limitado con el pretexto de una evaluación de seguridad. El vapor se desplazaba bajo sobre la cuenca mientras se acercaban al perímetro. El olor a azufre era más intenso de lo habitual, y entonces lo vieron. El agujero no era una simple depresión, sus bordes eran afilados, limpios y casi perfectamente circulares, demasiado definidos para un colapso aleatorio. El suelo no se inclinaba hacia adentro, caía directamente hacia abajo. Sus luces revelaron paredes de roca en capas descendiendo a la oscuridad, despojadas como si algo hubiera sido retirado en lugar de erosionado. A medida que se acercaban, el aire mismo pareció cambiar. Se volvió más cálido cerca del borde, pero notablemente más frío a pocos metros de profundidad, una inversión que desafiaba la explicación geológica. Los instrumentos de Emily comenzaron a comportarse erráticamente, con lecturas de temperatura fluctuando salvajemente y sensores de presión pulsando en intervalos lentos y constantes que eran demasiado rítmicos para ser descartados como aleatorios. El vapor salía de estrechas fracturas a lo largo de las paredes interiores, pero no como géiseres ordinarios. Estas fuentes liberaban ráfagas cortas de vapor, seguidas de silencio. Bajo el sonido del gas escapando, se podía detectar un zumbido profundo y resonante, sentido más que oído. Daniel notó marcas en las capas de roca expuestas, no tallas ni símbolos, sino estrías repetidas, patrones que parecían intencionales, corriendo paralelos a lo largo de secciones de la pared, interrumpidas solo donde el colapso las había desgarrado. Ningún proceso natural conocido podría explicar su uniformidad. Emily bajó una sonda a la cavidad. A cierta profundidad, la señal comenzó a distorsionarse, con estática entrando en la transmisión, la imagen deformándose antes de que la línea se desconectara abruptamente. Cuando la recogieron, el cable estaba caliente al tacto, caliente en algunos lugares y frío en otros, como si hubiera pasado por ambientes conflictivos simultáneamente. Cuanto más examinaban el sumidero, más claro se volvía una cosa: esto no era una falla superficial. Era una abertura. Grietas se irradiaban hacia afuera de la cavidad como líneas de estrés en un vidrio, extendiéndose hacia las fuentes termales cercanas. Algunas fuentes ya habían comenzado a cambiar sus niveles de agua, cayendo significativamente, sus colores cambiando de azul pálido a tonos de óxido, ámbar y verde. Old Faithful mismo permaneció silencioso más de lo usual esa mañana, fiel pero retrasado. El suelo a su alrededor temblaba, no violentamente, sino lo suficiente como para sentirse bajo los pies, una vibración de baja frecuencia, constante y persistente. Esto no es una liberación, murmuró Emily, observando los datos desplazarse por su pantalla. Es un ajuste, como si algo debajo de nosotros hubiera cambiado de posición. Esa realización tuvo un peso significativo porque Yellowstone nunca fue meramente un paisaje, era un sistema de presión, calor y contención, mantenido en un delicado equilibrio. Lo que sea que se hubiera abierto bajo Old Faithful no fue el resultado de una lenta descomposición. Se sintió repentino, casi intencional, como si la tierra misma se hubiera cedido, haciendo espacio. Estaban al borde del sumidero en silencio, conscientes de que no estaban mirando un simple colapso de tierra, sino la primera señal visible de que algo contenido durante mucho tiempo bajo Yellowstone se había movido. Y esto, sospecharon, era solo el principio. Hay otros eventos que aún deben ocurrir antes de los ángeles caídos. El siguiente evento llegó con disrupción. Los testigos ahora están comenzando a arrepentirse de sus pecados a medida que la palabra de Dios está a punto de ser liberada en las cuencas de géiseres de Yellowstone. Los patrones que se consideraban estables comenzaron a desentrañarse. Las fuentes más pequeñas erupcionaron sin previo aviso, enviando columnas de vapor al cielo a intervalos irregulares.
Otras, una vez fiables, se silenciaron durante horas, solo para regresar con una fuerza inusual. Incluso Old Faithful, el propio símbolo de la predictibilidad, se salió de su ritmo. Sus erupciones llegaron tarde, luego temprano, y luego se detuvieron por completo, como si el sistema subterráneo se estuviera recalibrando. Los instrumentos registraron un aumento de presión y flujos de calor cambiantes en las profundidades bajo la superficie, pero ninguna falla única o ciclo geotérmico conocido podría explicar completamente estos cambios. Esto no fue una falla del sistema, parecía ser un reordenamiento. Desde una perspectiva científica, los géiseres son expresiones de energía almacenada, donde el agua se calienta, se confina y se libera bajo condiciones precisas. Sirven como recordatorios de que la Tierra no es inerte sino activa, dinámica y poderosa. Lo que yace oculto abajo dicta lo que erupciona arriba. La Escritura se hace eco de este principio. En la narrativa bíblica, el poder creativo de Dios a menudo se revela a través de los propios elementos: fuego que no consume, agua que destruye y preserva, y manantiales que brotan donde antes no existían. Envía manantiales a los valles, fluyen entre las montañas. La creación responde no aleatoriamente, sino de acuerdo con una voluntad mayor que ella misma. Visto a través de esta lente, los géiseres de Yellowstone pueden entenderse no solo como características geológicas sino como testigos de una autoridad creativa, fuerzas sostenidas, contenidas y liberadas por diseño. Testifican que el poder reside bajo la superficie, sea reconocido o no. Sin embargo, la Escritura también presenta otra dimensión. El agua que brota de la tierra no es solo una señal de vida, sino, a veces, de juicio. En Génesis, el gran diluvio comienza cuando se abren todas las fuentes del gran abismo. Las mismas aguas que juzgaron a un mundo corrupto también llevaron la promesa de renovación. El juicio no fue la última palabra, la preservación lo fue. Aquí es donde las interpretaciones divergen y se requiere precaución. Algunos ven los géiseres y los paisajes fracturados como recordatorios de un mundo marcado por el pecado y sus consecuencias, una creación que aún lleva las cicatrices del colapso moral. Otros los ven como signos de renovación continua, ciclos de liberación y restauración tejidos en la trama misma de la tierra. Muchos sostienen ambas verdades juntas, reconociendo que el juicio y la misericordia no son opuestos sino partes integrales de la misma narrativa divina. Desde un punto de vista neutral, los géiseres de Yellowstone son testimonio de poder, un poder que puede limpiar, remodelar y sostener. Si uno los interpreta como ecos del juicio pasado, símbolos de la contención presente o presagios de la redención futura, depende en gran medida de la perspectiva desde la cual se ve la creación. Lo que no se puede negar es esto: el suelo bajo Yellowstone está vivo con fuerza. Y cuando esa fuerza se mueve, atrae la atención no solo hacia la tierra sino hacia aquel que la formó. Después de que los géiseres perdieron su ritmo, el cambio se extendió, sutil pero inconfundiblemente, a las aguas. Varios lagos y estanques termales de Yellowstone comenzaron a cambiar de color. Lo que antes parecía claro o azul pálido se profundizó en un turquesa lechoso, luego se apagó en tonos de óxido, ámbar y verde. A lo largo de los bordes, las bandas minerales se espesaron de la noche a la mañana, formando anillos que no habían estado presentes días antes. El vapor flotaba más bajo de lo habitual, aferrándose a la superficie como si el agua misma estuviera resistiendo la liberación. Desde una perspectiva científica, tales cambios de color a menudo están relacionados con cambios de temperatura, contenido mineral y actividad microbiana. El calor altera la química altera la vida y la vida, incluso a su escala más pequeña, remodela la apariencia del agua. Estas explicaciones son válidas y esperadas. Sin embargo, el momento importa. En varios lugares, los cambios de color siguieron la misma secuencia: primero calor, luego turbidez, luego opacidad repentina. Los instrumentos detectaron cambios abruptos en lugar de transiciones graduales. En un sistema conocido por su variación lenta, las aguas parecían responder de inmediato, como si respondieran a una señal en lugar de derivar a través de un ciclo. La Escritura asigna un papel único al agua entre los elementos. Desde los versículos iniciales del Génesis, el agua está presente antes de la forma, profunda, oscura y esperando. Se convierte en el medio de la creación, luego en el instrumento del juicio, y más tarde en el signo de limpieza y renovación. El agua cubre, revela, destruye y restaura.
Vistas a través de una lente bíblica, las aguas cambiantes a menudo marcan momentos de transición, no conclusiones, sino umbrales. En Éxodo, las aguas se parten; en los profetas, las aguas se vuelven amargas o se curan. En Apocalipsis, las aguas se convierten en signos, algunas dadoras de vida, otras corruptoras, reflejando la condición del mundo por el que fluyen. Esto invita a una reflexión cuidadosa y equilibrada. Algunos interpretan los lagos cambiantes de Yellowstone como recordatorios de que la creación misma lleva las consecuencias de la rebelión humana, un mundo que ya no está completamente alineado, donde incluso las aguas reflejan el desorden introducido por el pecado. Otros ven en estos cambios un mensaje más silencioso, que la transformación precede a la restauración, que lo que se enturbia aún puede ser renovado. Una lectura neutral da espacio a ambas cosas. Las aguas no actúan independientemente de la ley natural, y sin embargo la ley natural misma, según las Escrituras, fluye de un Creador que usa la creación para enseñar, advertir y preservar la esperanza. Las mismas aguas que una vez juzgaron la tierra también llevaron un arca. El mismo elemento que borra puede sostener. Lo que es seguro es esto: cuando las aguas cambian, atraen la mirada, ralentizan el movimiento, invitan al examen. Y en Yellowstone, a medida que los lagos alteraban sus colores y carácter, el mensaje era sutil pero persistente, algo debajo de la superficie continuaba ajustándose. La tierra había hablado. Las aguas ahora seguían, y la secuencia aún no estaba completa. Después de que la tierra se movió y las aguas cambiaron, la señal final vino no de la piedra o el vapor, sino de la vida misma. Por todo Yellowstone, los animales comenzaron a moverse. Los bisontes alteraron sus rutas migratorias sin causa estacional, abandonando terrenos de pastoreo que habían utilizado durante generaciones. Las manadas de alces se desplazaron hacia el norte y el este, alejándose de valles familiares. Los lobos ajustaron sus patrones de caza, evitando corredores geotérmicos enteros que antes proporcionaban calor y cobertura. Incluso las criaturas más pequeñas respondieron. Las aves desaparecieron de secciones del cielo, y los insectos disminuyeron, luego desaparecieron, dejando extensiones de aire antinaturalmente quietas. Desde una perspectiva biológica, tales comportamientos pueden explicarse. Los animales sienten vibraciones que los humanos no pueden sentir. Responden a cambios sutiles en temperatura, emisiones de gas y campos magnéticos. Lo que nos parece repentino puede ser anticipado por ellos desde hace mucho tiempo. El instinto, no el miedo, guía estos movimientos. Y, sin embargo, el patrón inquietó a quienes observaron de cerca. Esto no era caos, era dirección. La creación no se estaba dispersando, se estaba retirando. La Escritura señala repetidamente que los animales a menudo responden a la acción divina antes de que la conciencia humana se ponga al día. En el relato del diluvio, las criaturas entraron en el arca antes de que comenzara a llover. En los profetas, las bestias huyen de regiones marcadas para el juicio. En los salmos, incluso los animales buscan a Dios para sustento y seguridad. Estos relatos no se presentan como superstición, sino como recordatorios de que la humanidad no es la primera en percibir el cambio. La vida misma escucha. Esto invita a una reflexión cuidadosa y neutral. Algunos ven en los movimientos de los animales en Yellowstone un eco del juicio, una tierra que se vuelve inhóspita, obligando a la vida a retirarse. Otros lo ven como preservación, una misericordia silenciosa que retira a los vulnerables antes de que la disrupción se intensifique. Juicio y misericordia en las Escrituras a menudo llegan juntas. Desde una perspectiva equilibrada, los animales no son ni profetas ni presagios. Son testigos que responden a condiciones que han cambiado bajo la superficie mucho antes de que esos cambios se vuelvan obvios para los sentidos humanos. Lo que importa no es asignar motivo, sino reconocer la secuencia. Primero habló la tierra, luego respondieron las aguas. Ahora la vida misma se estaba ajustando. Yellowstone se había vuelto más silencioso, no en ausencia sino en preparación, y en la quietud que quedaba. La pregunta seguía siendo: ¿qué sucede cuando la creación se retira y la humanidad se queda sola para escuchar? Cuando la tierra tiembla o las aguas se mueven, es natural que los fieles recuerden palabras proféticas. La Escritura no prohíbe tal reflexión, por el contrario, enseña vigilancia, observar, discernir, permanecer despiertos. Las noticias de terremotos, paisajes cambiantes o agitación volcánica siempre han despertado preguntas sobre los últimos tiempos.
Es comprensible que los creyentes hagan una pausa y consideren lo que estas señales podrían significar. Sin embargo, la Escritura también proporciona un límite a nuestros miedos. Después del diluvio, Dios habló una promesa que aún se mantiene: mientras la tierra permanezca, semilla y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. Génesis 8 y 22. Esto no fue un gesto poético sino una seguridad de pacto. El mundo no sería deshecho nuevamente por una aniquilación repentina. Los ritmos de la tierra fueron estabilizados por la palabra divina, no por la predicción humana. Visto bajo esta luz, los géiseres de Yellowstone, las aguas cambiantes y el suelo inquieto no son heraldos de colapso sino recordatorios de un orden mantenido en tensión. Hay poder, sí, e inestabilidad en ciertos momentos, sí, pero también contención, límites y continuidad. La fe no nos exige interpretar cada evento geológico como un anuncio del fin, ni la reverencia exige alarma. La Biblia señala consistentemente no el temor a la creación sino el asombro ante el Creador que gobierna fuerzas mucho más allá de nuestra comprensión, y sin embargo, las vincula con un propósito. La respuesta adecuada, entonces, no es el pánico cuando se forma un sumidero o un volcán se agita bajo la superficie. Es humildad, asombro, una renovada conciencia de que la Tierra está activa porque fue pronunciada en existencia, sostenida por una voluntad mayor que las fuerzas que contiene. La profecía llama a los creyentes a estar preparados de corazón, no aterrorizados por los titulares. Admirar la creación no es negar su poder. Confiar en la promesa de Dios no es ignorar el cambio. Es permanecer firmes, sabiendo que el mismo Dios que una vez juzgó al mundo también prometió su preservación hasta el tiempo señalado que solo Él conoce. Y así, observamos no con miedo, sino con fe. Se ha dicho que la naturaleza es extremadamente cruel. Dondequiera que volvamos, nos enfrentamos al misterio del sufrimiento. La raza humana comparte un sufrimiento común del que Pablo habla en el 8º capítulo de Romanos, porque el cuerpo de la creación espera con anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a la vez sufre dolores de parto hasta ahora. Romanos 8, 19-22. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en la creación de un Dios misericordioso y amoroso? Quizás nunca lo entendamos en su totalidad hasta que conozcamos cómo somos conocidos. Pero todos nos enfrentamos al hecho de que mientras vivamos en este mundo, debemos participar en su sufrimiento. Entendemos algunos de los usos del dolor en el mundo físico. El dolor es la salvaguardia de la naturaleza. Esto se ilustró hace unos momentos. La punta de mi dedo comenzó a hormiguear de dolor. Mi atención fue atraída. Empecé a examinarlo y descubrí que de alguna manera me lo había cortado. El dolor que sentí fue el llamado de la naturaleza a la ayuda. Si nos sale una astilla en la carne, la naturaleza, por medio del dolor que sigue, no solo llama nuestra atención a la herida, sino que exige la eliminación del intruso. Si no sintiéramos dolor cuando nuestra carne se quema, se corta o se magulla, nuestras vidas podrían estar en peligro muchas veces. Así que el dolor es nuestra salvaguardia en el ámbito físico. No es menos así en los ámbitos mental y espiritual. Sin el sentido de incomodidad que llega a la conciencia como resultado del mal comportamiento, no tendríamos salvaguardia contra el mal comportamiento. Y así, después de todo, el dolor y el sufrimiento son dones de Dios que se nos dan en su misericordia. Viendo que tal es el caso, no debemos sorprendernos de encontrar el sufrimiento clasificado como uno de los regalos de Dios para nosotros. Leemos, porque a ustedes se les ha concedido que, por amor a Cristo, no solo crean en Él, sino que también sufran por Él. Filipenses 1 y 29. Los dones de Dios son todas bendiciones. Y así, ya sea que podamos entenderlo o no, el sufrimiento es un regalo de Dios para nosotros, la manifestación de su bondad misericordiosa. A decir verdad, gran parte del sufrimiento en el mundo es el castigo de una ley rota. Sin embargo, ¿quién puede decir que incluso este sufrimiento no obra un propósito benévolo? En 1 Pedro 4 y 19, leemos de aquellos que sufren según la voluntad de Dios. En el capítulo 3 y 17, leemos, porque es mejor sufrir por hacer el bien, como es voluntad de Dios, que por hacer el mal. Estos textos dejan claro que es voluntad de Dios que la gente sufra.
Desde un punto de vista físico, notamos que es imposible evitar el sufrimiento porque para tener la capacidad de gozo físico, debemos tener también la capacidad de sufrimiento. Si nuestros nervios sensoriales responden a influencias favorables, no pueden evitar responder a las desfavorables. Es así en todo el alcance de la vida. La posibilidad de placer conlleva la posibilidad de dolor. Así que el cristiano, incluso cuando hace la voluntad de Dios, sufrirá. Sufrirá conflictos espirituales con las potencias del mal. Sufrirá bajo el poder de la tentación, a veces muy duramente, y tendrá conflictos mentales con dudas, miedos y perplejidades. Tendrá tentaciones físicas. A veces nos preguntamos por qué esta lucha continua debe ser. Es uno de los misterios de Dios. Pero sabemos que de este conflicto, el espíritu se eleva a alturas más altas, a logros más nobles y a realizaciones más finas de lo que sería posible bajo otras condiciones. La mayoría de nosotros tenemos cosas en nuestra disposición que deben ser superadas. Debemos luchar contra estas tendencias, dominar nuestras disposiciones y conquistarnos a nosotros mismos. Es esta conquista de uno mismo lo que nos hace reyes. La sangre de Jesucristo es el antídoto para el pecado. Sin embargo, estas cosas de las que hemos estado hablando no son pecados sino disposiciones y rasgos naturales, cosas inherentes en nosotros. La gracia no aniquila estas cosas. Aunque su marea alta a menudo las desborda, el cristiano también tiene que enfrentar la oposición de personas malvadas. Jesús dijo a sus discípulos, serán odiados por todos por mi nombre. El llamado al servicio cristiano en cualquier capacidad es un llamado al sufrimiento. Jesús se apareció a Saulo para mostrarle las grandes cosas que debía sufrir en la nueva vida a la que fue llamado. Este sufrimiento, Pablo nos explica, que ahora me regocijo en mis sufrimientos por ustedes, y completo lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, Colosenses 1:24. Satanás odia a Cristo y está constantemente guerreando contra él. Pero como no puede alcanzar a Cristo directamente, lo ataca a través de sus seguidores. Él agita el odio de los hombres malvados que odian la rectitud y aman la iniquidad, y hace que persigan a los hijos de Dios. Y él siembra enemistad amarga en los corazones de estos malhechores contra los hijos de Dios. Cuando Cristo estuvo en el mundo, sufrió muchas cosas de parte de la gente. Y si hubiera continuado en el mundo en la carne, habría sufrido muchas cosas más antes de esto. Ya que él ha dejado el mundo, el resto de ese sufrimiento no recae directamente sobre él, sino sobre nosotros. Así como las llagas cayeron sobre su cuerpo físico, así ahora caen sobre su cuerpo espiritual, y nosotros, conformando ese cuerpo, sufrimos con él lo que queda de sus sufrimientos. Pero no es solo su sufrimiento en lo que participamos. Hay algo más que lo acompaña. Y este algo más, que es el fruto del sufrimiento, es una cosa divinamente bendita. Leemos, porque así como los sufrimientos de Cristo abundan en nosotros, así también nuestra consolación abunda por medio de Cristo. Si somos afligidos, es para su consolación y salvación, y si somos consolados, es para su consolación, la cual experimentan cuando soportan pacientemente los mismos sufrimientos que nosotros sufrimos. Nuestra esperanza por ustedes es firme, porque sabemos que así como comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestra consolación. 2 Corintios 1, 5-7. No hay nada más dulce que la consolación que Cristo da. Y esta consolación solo puede venir después del sufrimiento. La ofensa de la cruz no ha cesado. Satanás no ha cerrado su negocio. Es voluntad de Dios que todavía estemos aquí en este mundo, sufriendo las cosas que son consecuencia de esta vida y nuestro entorno actual. Pero de todo esto surgirá una riqueza de experiencia, una fortaleza de alma, una semejanza a Cristo, una disposición santa y una fidelidad inquebrantable, que nos preparará para la bienaventuranza eterna que nos espera y asegurará así nuestra santidad a lo largo de todas las edades. El propósito de Dios en este mundo principalmente no es tanto hacernos felices como hacernos santos. Siendo santos, somos felices como consecuencia natural. Y así Él nos deja sufrir aquellas cosas que desarrollan el carácter cristiano y aseguran nuestra santidad. Las cosas que sufrimos en el proceso son voluntad de Dios para nosotros. No debemos lamentarnos ni murmurar, sino sufrir voluntariamente la voluntad de Dios, sabiendo que nos traerá una gloria mucho más excedente y eterna. A veces sufrimos por hacer el bien. A menudo somos malinterpretados. La santidad nunca es popular entre los malhechores,
Pero se nos dice que si cuando hacen el mal y sufren por ello, lo soportan con paciencia, esto es acepto ante Dios, 1 Pedro 2:20. El cristiano puede regocijarse en la tribulación. Como los primeros cristianos, puede regocijarse de ser considerado digno de sufrir aflicción por el nombre de Cristo. Porque recuerda la promesa que se le ha hecho. Tenemos la promesa, si sufrimos, también reinaremos con él, 2 Timoteo 2:12. Casi cualquiera estaría dispuesto a reinar con él, pero ¿estamos dispuestos a ir con él a través de Getsemaní y tomar el camino empinado al Calvario? ¿Estamos dispuestos a ser crucificados con él y luego a llevar el oprobio de la cruz y la oposición de hombres malvados y demonios y a sufrir las diversas cosas que nos puedan sobrevenir en esta vida? El reinado será glorioso. Seremos coronados con coronas de justicia a su diestra. Nos sentaremos con él en el trono. Qué glorioso es todo esto anticipar, pero el sufrimiento debe venir primero. La humillación debe venir antes de la exaltación. El trabajo debe venir antes de la recompensa. El sufrimiento debe venir antes de la consolación. Así que suframos lo que debemos, suframos con paciencia, esperando la gloriosa esperanza que se nos presenta. Dios tiene ciertas cosas que desea lograr en nosotros. Estas cosas solo pueden lograrse a través del sufrimiento. Él quiere lograrlas por los únicos medios posibles. Así aquí está el resultado, y el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayan sufrido un poco, Él mismo los perfeccionará, los fortalecerá, los afirmará y los establecerá, 1 Pedro 5:10. El sufrimiento es la puerta de entrada a estas cosas. Necesitamos ser cristianos estables, firmes y vigorosos, y el sufrimiento es la forma en que Dios nos hace tales. Algunas de las mejores pinturas que se han hecho han sido pintadas por artistas medio hambrientos en medio de la más extrema pobreza. En áticos o sótanos, la mayoría de los grandes logros del mundo han sido obra de hombres cuyas vidas han estado llenas de sufrimiento. La fortaleza que ha hecho posible sus logros ha venido a través del sufrimiento, a través de la paciencia, a través de la lucha leal contra los obstáculos. Las vistas más grandiosas se ven después de la escalada laboriosa y quizás peligrosa a las cumbres de los picos de las montañas. Los triunfos más poderosos llegan después de los conflictos más duros. Se cuenta la historia de una joven que tenía una voz hermosa, que había estudiado con maestros eminentes hasta perfeccionar su técnica y estaba lista para aparecer ante el público. Con confianza comenzó su vida profesional. Pero mientras cantaba ante las grandes audiencias, no obtuvo la respuesta que esperaba. Después de muchos esfuerzos decididos por triunfar que terminaron en profunda decepción, regresó a su antiguo maestro y le preguntó cuál era la razón por la que no podía conmover a sus audiencias. Él respondió: nunca has sufrido. Él sabía que se necesitaba sufrimiento para poner en la voz esa cualidad que apela al corazón de los oyentes. De la misma manera, Dios sabe que se necesita sufrimiento para poner en nuestras voces, corazones y mentes la cualidad que Él desea en ellos. Él nos deja sufrir, pero al final nos compensa por todo. Mirando hacia atrás en nuestras vidas desde la eternidad, valoraremos mucho más las cosas que habíamos sufrido que las cosas que en ese momento parecían más deseables. Porque los frutos apacibles de la justicia que obran en nosotros son, en su mayor parte, frutos del dolor. Al principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, el primer día. Génesis 1:1-5. Este es indudablemente un relato literal y preciso de la primera jornada de trabajo de Dios en la creación del mundo. Pero la primera creación no es el tema del discurso de esta mañana. Más bien, dirigiremos sus mentes a la segunda creación de Dios. Cada persona que es salvada por gracia es una nueva creación. La gran obra que Jesucristo está realizando en el mundo por el Espíritu Santo a través de la palabra es la de hacer todas las cosas nuevas. Creemos que la vieja creación fue típica de la nueva, y así la usaremos. Que todos seamos enseñados por el Señor mientras lo hacemos. Observen, queridos amigos, el estado del mundo. Se describe como desordenado y vacío, y las tinieblas cubrían la faz del abismo.
Tal es el estado de cada corazón humano hasta que Dios el Espíritu Santo lo visita, en lo que respecta a las cosas espirituales. El corazón humano está en un estado de caos y desorden. No hay pensamiento de fe, de amor, de esperanza, de obediencia. Es espiritualmente una masa confusa. Oh, la pecaminosidad muerta en la que todo está mal colocado. Está vacío, o completamente vacío. Busquen a fondo el corazón humano, y es cierto de él lo que dice Pablo, porque yo sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. Sobre todo, como en la vieja creación, reina una espesa oscuridad, comparable a la de Egipto, una oscuridad que se puede sentir. Esto es cierto de todas las personas, no solo de los ignorantes en los tugurios más bajos de Londres, cuya crianza y educación depravadas les han impedido conocer las cosas divinas, sino también de aquellos que son educados bajo el sonido del Evangelio y cuyas morales son buenas y ejemplares. Siguen siendo oscuridad por naturaleza hasta que Dios el Espíritu Santo viene a renovarlos. En todo el mundo, ya sea entre reyes, estadistas o teólogos, no hay uno que tenga siquiera una chispa de luz espiritual a menos que la haya recibido de arriba. Y solo puede haberla recibido de arriba a través de aquel que es la luz verdadera que ilumina a todo el que viene al mundo, si es que es iluminado. Oscuro, oscuro, oscuro es toda la humanidad. Habita en la negra oscuridad del pecado y perecerá allí a menos que el mismo poder divino que dijo, sea la luz, antiguamente, otorgue luz espiritual. Observan que la primera acción divina en conexión con la formación y configuración del mundo fue esta: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La obra secreta del Espíritu Santo comienza en el corazón humano. No siempre podemos decir con precisión cuándo o cómo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, Juan 3, 8, en los corazones de los elegidos de Dios. Este Espíritu obra misteriosa y silenciosamente, pero muy eficazmente. La expresión traducida como revoloteando transmite en el original la idea de un ave incubando sobre su nido. El Espíritu Santo vivifica misteriosamente el corazón muerto, excita emociones, anhelos y deseos. Puede ser que algunos de ustedes estén sintiendo sus operaciones esta mañana. Aún no han recibido la luz divina, pero hay operaciones de la energía divina en su espíritu. No están en paz en su estado perdido actual. Están descontentos de ser lo que son ahora. Desean entrar en la maravillosa luz de Dios. Por esto, doy gracias a Dios y lo tomo como un síntoma esperanzador. Pero ruego que Él esta mañana, si es su santa voluntad, los guíe más allá, por la cual se da luz al alma oscurecida. Al considerar el texto, notaremos primero el decreto divino. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. El Señor mismo no necesita luz para discernir a sus criaturas. La oscuridad y la luz son iguales para Él. Gran Dios, ambas te son iguales. Miró la oscuridad y resolvió que transformaría su caótico desorden en un mundo hermoso y encantador. Observaremos que la obra de gracia por la cual entra la luz en el alma es una obra necesaria. El plan de Dios para el sustento de la vida vegetal y animal hacía necesaria la luz. Hay pocas operaciones que se puedan llevar a cabo en el mundo sin cierto grado de luz, y ciertamente ningún corazón puede ser salvado sin luz espiritual. Es la luz, hermanos míos, lo que primero nos muestra nuestro estado perdido. Porque naturalmente no sabemos nada de él. Creemos que somos justos, que todo está bien con nuestras almas. Pero cuando entra la luz divina, descubrimos que hemos caído en Adán y estamos terriblemente deshechos. Naturalmente, pensamos que no somos peores que otros, que si hemos ofendido, nuestras ofensas son muy veniales y casi merecen ser perdonadas. Pero cuando entra la luz, se descubre la pecaminosidad extrema del pecado. Esto causa dolor y angustia de corazón. Pero ese dolor y angustia son necesarios para que nos aferremos a Jesucristo, a quien la luz nos muestra a continuación. Nadie conoce a Cristo hasta que la luz de Dios brilla sobre la cruz. Puedes mirar una imagen del Jesús sangrante. Puedes leer la historia de sus heridas, pero no has visto a Cristo para ser salvado por su muerte a menos que la luz de su Espíritu te lo haya revelado como el gran sustituto de los pecadores, la realidad del nuevo pacto, sufriendo en tu lugar y sitio. En cambio, no lo conoces a menos que la luz misteriosa te haya llevado a leer estas palabras como tuyas: me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ni nuestro estado, ni nuestro pecado, ni nuestro Salvador podemos ver sin luz.
Vosotros que adoráis a Dios pero no sois convertidos sois como los atenienses que adoraban a un Dios desconocido. No lo sentís como una existencia real. No os acercáis a Él. No tenéis verdadero amor hacia Él. No podéis clamar, Abba, Padre. No participáis de la naturaleza divina, y nunca podréis ser acercados a Dios a menos que la luz celestial os manifieste a Dios como vuestro Dios, que en propósitos eternos os eligió para ser suyo y por el don de su amado Hijo os compró para ser suyos para siempre. Las grandes verdades del cielo, el infierno y la inmortalidad no se perciben claramente hasta que la luz brilla sobre ellas. Las recibes como una cuestión de doctrina establecida porque te han sido enseñadas desde tu juventud. Pero Él, que trae la vida y la inmortalidad a la luz, es Cristo Jesús. Y sin la luz, la vida y la inmortalidad son meros nombres y no cosas reales para ti. Amados, si pudiéramos salvar a los hombres mediante la aplicación de gotas de agua o dándoles pan y vino para comer y beber, si estuviéramos tan embotados como para creer que las almas pueden ser afectadas por sustancias físicas y que los corazones de los hombres pueden ser renovados por observancias externas, no habría necesidad de luz. Pero la nuestra es una religión que apela al entendimiento, que actúa sobre la voluntad, que mueve el corazón. Y aquí poco se puede hacer con los hombres mientras están en oscuridad espiritual. Necesitan luz, o de lo contrario no pueden ver. Y si no pueden ver, no pueden recibir. Porque mirar a Jesús es el modo evangélico de recibir. Así que, amados, la creación de luz fue absolutamente necesaria en el mundo, y la creación de la luz de Dios en el corazón del hombre es una obra muy necesaria. A continuación, observen que fue una obra muy temprana. La luz fue creada en el primer día, no en el tercero, cuarto o sexto, sino en el primer día. Y una de las primeras operaciones del Espíritu de Dios en el corazón de una persona es darle suficiente luz para ver su estado perdido y percibir que no puede salvarse de él sino que debe mirar a otro lado. Venga, querido oyente, ¿ha visto la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo? ¿Está descansando en él como toda su salvación y todo su deseo? ¿Tiene suficiente luz para mirarlo y ser salvo, clavando todas sus anteriores jactancias a su cruz y tomándolo a él como su todo en todo? Es una obra muy temprana de la gracia divina, digo, mostrarte que eres pecador y revelarte que tienes un Salvador. Es la obra del primer día, y no tengo derecho a creer que soy una nueva criatura en Dios en absoluto a menos que haya recibido suficiente luz para conocer esos dos hechos grandes y pesados, yo mismo perdido en Adán, pero salvado en el segundo Adán, deshecho por el pecado, pero restaurado por la justicia del Salvador. Es bueno que recordemos que el dar luz es una obra divina. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Oh, amados, ¿cuántas veces lo he dicho, y no ha habido luz alguna? Estos ojos han llorado a menudo por almas deslumbradas, pero mis lágrimas brillantes no podían darles un rayo de luz. ¿No he doblado la rodilla y rezado muchas veces por la conversión de los hombres? Y aunque la oración tiene poder porque une al hombre con Dios, sin embargo, en sí misma no tiene ninguno. Porque nuestras oraciones por otros no pueden hacerles nada hasta que Jehová mismo diga, sea la luz. Querido oyente, el Señor debe entrar en contacto distinto y directo con tu espíritu, o de lo contrario tu oscuridad se convertirá en la oscuridad exterior de la ruina eterna. Habla de lo que tu libre albedrío puede hacer, de lo que tu capacidad de criatura puede hacer. ¡Ay, estas cosas no pueden hacer nada por ti! Te hundirán más y más en la negrura de la oscuridad para siempre. Pero a la luz de Dios, nunca puedes entrar y nunca entrarás a menos que esa voz eterna diga, sea la luz. Recordemos siempre esto al predicar el Evangelio y nunca dependamos del hombre ni de la palabra sola, sino que sea esta nuestra oración, oh Dios, hazlo tú, porque solo tú puedes hacerlo eficazmente. Esta obra divina se realiza por la palabra. Dios no se sentó en solemne silencio y creó la luz, sino que habló. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Así que la forma en que recibimos la luz es por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, Romanos 10 y 17. Cristo mismo es la palabra esencial, y la predicación de Jesucristo es la palabra operativa. Recibimos a Cristo realmente cuando el poder de Dios acompaña la palabra de Dios. Entonces tenemos luz. De ahí la necesidad de predicar continuamente la palabra de Dios. Si predico mi propia palabra, ninguna luz la acompañará. Pero cuando es la palabra de Dios, entonces puedo esperar que la luz siga. Oh, predicar la cruz de Cristo.
Hermanos y hermanas míos, no elijan ningún ministerio que no tenga mucho sabor a la palabra de Dios. Mejor predicar un sermón lleno de Cristo que 1000 en los que él quede fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Juan 12:32. El gran imán y la piedra imán de la atracción evangélica es Cristo mismo. Y si lo dejamos fuera, es como si esperáramos que el mundo recibiera luz. Sin la palabra omnipotente, mientras la luz se confería en conexión con la misteriosa operación del Espíritu Santo, estaba sin la ayuda de la oscuridad misma. ¿Cómo podría la oscuridad ayudar a hacerse luz? No, la oscuridad nunca se convirtió en luz. Tuvo que ceder el paso a la luz. Pero la oscuridad no pudo ayudar a Dios. Si tu entendimiento pudiera resolver la oscuridad en sus elementos, ¿puedes ver algo en ella que pueda ayudar a traer el día? Si puedes, yo no. Mira tu propia naturaleza caída. ¿Hay algo allí que pueda ayudar en la gran obra de salvación? Si lo crees, no te conoces a ti mismo. El poder que salva a un pecador no es el poder del hombre. El poder del hombre debe morir. Porque su único uso es oponerse en la medida de lo posible al poder de Dios. Porque la mente carnal es enemiga de Dios y no se reconcilia con Dios, ni de hecho puede serlo. No puedes extraer de ninguna cantidad de oscuridad un solo rayo de luz. Y no puedes extraer de ninguna cantidad de carne, por mucho que la purifiques, la eduques, la dirijas, la guíes, no puedes extraer nada parecido a la luz espiritual. Esa debe venir de arriba. Debes nacer de nuevo. No pienses que los cristianos se hacen por educación. Se hacen por creación. Puedes lavar un cadáver todo lo que quieras, e incluso un cadáver debe estar limpio, pero no puedes lavarle la vida. Y puedes adornarlo con flores y vestirlo de escarlata y lino fino, pero no puedes hacerlo vivir. La chispa vital debe venir de arriba. La regeneración no es de la voluntad del hombre, ni de la carne, sino por el poder y la energía del Espíritu de Dios, y solo del Espíritu de Dios. Así como esta luz no fue asistida por la oscuridad, tampoco fue solicitada. No surgió ninguna voz de esa espesa oscuridad, oh Dios, ilumínanos. No hubo grito de oración, ni nota de deseo de que Dios enviara luz. El deseo y el pensamiento comenzaron en la deidad, no en la oscuridad. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. La primera obra de gracia en el corazón no comienza con el deseo del hombre, sino con Dios implantando el deseo. Querido oyente, si deseas ser salvado por gracia, Dios te dio ese deseo, porque nunca podrías llegar tan lejos aparte de Él. Tu oscuridad puede ser oscuridad, y eso es todo lo que puede ser. No puede anhelar ni aspirar a la luz. De hecho, si tu alma anhela la luz, ya tiene algo de luz. Un deseo sincero es parte de esa luz y vida divinas y debe haber venido de arriba. Vea entonces la ruina de la naturaleza y la libertad de la gracia, vacío y oscuro, un caos entregado a ser cubierto de negrura y oscuridad para siempre. Y mientras aún no buscaba a Dios, surgió la luz, y se cumplió la promesa, me dejé encontrar por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, Isaías 65:1. Mientras yacíamos en nuestra sangre, sucios, contaminados, profanos, Él pasó. Y dijo en la soberanía de su amor, vive, y vivimos. Todo debe atribuirse a la gracia soberana. De este sagrado pozo de gracia selectiva y distintiva, debemos sacar agua esta mañana y derramarla, diciendo, oh Señor, alabará mi nombre, porque el primer origen de mi luz fue tu propósito soberano y nada en mí. Antes de dejar este punto, debo señalar que esta luz vino instantáneamente. El hebreo sugiere esto mucho mejor que nuestra traducción. Es sublime y breve, sea la luz, fue la luz. Aquí observemos que la obra de dar luz espiritual es instantánea. No importa a través de qué proceso puedas pasar, que luego concluyas que fue preparatorio para la luz, y hay tal proceso, el Espíritu de Dios revoloteó sobre las aguas antes de que llegara la luz, pero el destello absoluto que trae la salvación es instantáneo. Una persona se salva en un momento. De la muerte a la vida no es obra de años, se hace de una vez. Saulo de Tarso cabalga a Damasco, espumando amenazas contra los santos de Dios. Jesucristo se le aparece, y Saulo de Tarso se convierte en Pablo, el humilde seguidor de Jesús, en un momento. Y todas las conversiones, aunque parezcan graduales, deben ser así. Porque Pablo dice, pero por esto fui hecho misericordioso, para que en mí, el primero,
Jesucristo mostrara toda su paciencia, como ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna, 1 Timoteo 1:16. Como si la salvación de Pablo fuera el patrón sobre el cual se cortan todas las demás. Debe haber un momento en el que estuviste muerto, y luego otro instante en el que estuviste vivo. Así con la oscuridad, debe haber un periodo en el que no tienes luz y otro periodo en el que tienes algo de luz, y esa transición debe ser instantánea. Oh, que el Señor obre una gran obra esta mañana. Está en su poder, si así le pléis, convertir cada uno de vuestros corazones hacia Él. Que Él diga la palabra y diga, sea la luz, y no importa cuán oscuro sea la mente del pecador, si el decreto divino sale, sea la luz, ese pecador depravado, tonto, borracho sentirá en un instante como su corazón comienza a derretirse. Como es instantánea, también es irresistible. La oscuridad debe ceder cuando Dios habla. Algunos atribuyen omnipotencia a la voluntad del hombre y lo elevan a una especie de rivalidad con Dios. Amados, el hombre tiene poder para resistir los movimientos ordinarios del Espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo llega a la obra eficaz y ejerce su poderoso poder, ¿quién detendrá su mano o le dirá, ¿qué haces? Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Romanos 9:15, es el reclamo divino de antaño, y es cierto de nuestro Dios hasta el día de hoy. Oh, cuán glorioso es Dios cuando pensamos en él así. Yo no podría adorar a un pequeño Dios. Pero cuando pienso en mi gran Dios mirando la negrura y la oscuridad de la naturaleza humana y diciendo, sea la luz, y la luz llega de inmediato, entonces magnifico a Dios por su gracia y bendigo su nombre. El segundo punto es la observación divina. Leemos en Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena. ¿No ve el todo? Sí, amados, lo hace. Esto no se refiere a la percepción general de Dios de todas sus obras, sino que es algo especial. Dios vio la luz. La miró con deleite, la contempló con placer. Recibí esta mañana una gran satisfacción al repasar esas pocas palabras en mi propia mente. Dios ve la luz. Me dije a mí mismo, el Señor observa especialmente su propia obra de gracia en su pueblo. Si el Señor te ha dado luz, querido amigo, no importa si acabas de recibirla, Dios mira esa luz con un ojo con el que no ve otras cosas. Él ve todas las demás cosas en su omnisciencia. Pero ve esta luz en ti como su descendencia, como algo querido para Él, como su propia obra. La mira con deleite. La mira con tierna observación. Un padre mira a una multitud de niños en una escuela y los ve a todos. Pero hay un niño a quien ve muy diferente de todos los demás. Lo observa con cuidado. Es su propio hijo, y su ojo está especialmente allí. Hermanos, aunque hayan venido aquí suspirando y gimiendo a causa del pecado que mora en ustedes, sin embargo, el Señor ve lo que es bueno en ustedes, porque Él lo ha puesto allí. Satanás puede ver la luz, e intenta apagarla. Dios la ve y la preserva. El mundo puede ver esa luz y la odia, y si fuera posible, la extinguiría. Pero Dios la ve, y Él contiene al mundo para que no pueda arrebatarle del todo la chispa vital. A veces no puedes ver la luz, y no creo que sea en la naturaleza de la luz percibirse a sí misma. Pero Dios vio la luz, y eso es mejor. Es mejor que Dios vea la gracia en mí que yo vea la gracia en mí. Es muy reconfortante para mí saber que soy uno del pueblo de Dios. No puedo tener mucha alegría y paz en creer a menos que tenga la dulce seguridad de este hecho. Pero, sin embargo, ese hecho no es el fundamento de mi esperanza. Porque lo sepa o no, si el Señor lo sabe, todavía estoy a salvo. Este es el fundamento, el Señor conoce a los suyos, 2 Timoteo 2:19. Tú y yo solemos decir de tal persona, ¿qué cristiano es? Muy probablemente su religión es solo apariencia externa, y el Señor no tiene más en cuenta su ofrenda que la de Caín. Miramos a ese fariseo parado en el templo con sus filacterias y lo oímos decir, Dios, te doy gracias de que no soy como los demás hombres, y lo envidiamos y pensamos, qué noble santo es. Pero el Señor lo conoce y no ve luz en él. Pero ese pobre y humilde publicano que está en un rincón y no se atreve a levantar los ojos al cielo, no ve luz en sí mismo. Pero Dios ve la luz en él, y desciende a su casa justificado antes que el otro. Puede que hoy estés descendiendo a las bóvedas del desánimo e incluso de la desesperación.
Pero si tu alma tiene algún anhelo hacia Cristo y si todavía buscas descansar en Él, Dios ve la luz, y Él se encargará de discernir entre tú y la oscuridad y de preservarte hasta el día de la aparición de su Hijo. Amados, es sumamente grato para el creyente saber que el ojo de Dios nunca se aparta de la obra de gracia que ha comenzado. He aquí una promesa, yo, el Señor, la guardo, la riego cada momento, para que nadie la dañe. La guardaré de día y de noche. Ahora, esto es, debo decirlo de nuevo, un pensamiento precioso para aquellos de ustedes que se han vigilado y guardado a sí mismos y han sentido su propia impotencia para hacerlo y que están listos para abandonarlo porque han pensado, bueno, no puedo vigilar siempre, y temo que seré presa de la tentación. El Señor te vigila, y Él ve la luz. Tiene su ojo siempre fijo en la obra de gracia que está en tu alma. Es observable que en el Nuevo Testamento, encontramos a los apóstoles mencionando las virtudes de los santos, pero muy raramente dicen algo sobre sus faltas. Tomemos, por ejemplo, a Abraham. Su fe es ensalzada, pero no se dice nada de su equívoco. En el caso de Rahab, su fe es magnificada, pero no se dice nada de su mentira. ¿Por qué es eso? No es porque Dios vio la luz, y cuando estaba escribiendo este libro de la nueva creación, ¿no dijo nada de la oscuridad? Vio su propia obra y no consideraría la obra del diablo y la obra de la naturaleza humana caída, tampoco. Pero solo tuvo respeto a la luz. Paso al tercer punto, que es la aprobación divina. Dios vio que la luz era buena. La luz es buena en todos los aspectos. La luz natural es buena. Salomón dice, es cosa agradable contemplar el sol, pero no querías que Salomón te informara sobre eso. Cualquier ciego que te cuente el relato de sus penas será un filósofo suficiente para convencerte de que la luz es buena. La luz del Evangelio es buena. Bienaventurados los ojos que ven las cosas que ustedes ven. Solo necesitas viajar a tierras paganas y presenciar la superstición y la crueldad de los lugares oscuros de la tierra para comprender que la luz del Evangelio es buena. En cuanto a la luz espiritual, aquellos que la han recibido anhelan más de ella, para que puedan ver cada vez más la gloria de la luz esencial del cielo. Oh Dios, tú eres de bien, mar sin medida. Tú eres de luz, alma y fuente y centro. Ya sea que tomemos la luz natural, la luz del Evangelio, la luz espiritual o la luz esencial, podemos decir, como lo hizo Dios, que era buena. Pero estamos hablando ahora de la luz espiritual. ¿Por qué es buena? Bueno, tiene que ser así por su origen. La luz emana de Dios, en quien no hay oscuridad alguna. Y como viene absoluta y directamente de Él, debe ser buena. Como todo don bueno y todo don perfecto desciende de lo alto, así todo lo que viene de lo alto es bueno y perfecto. El Señor no distribuye metal aleado. Él nunca da a su pueblo algo que sea mezclado y degradado. Tus palabras, oh Dios, son puras, como plata probada en el horno de la tierra, purificada 7 veces. La luz de la nueva naturaleza es buena cuando consideramos su origen. Es buena nuevamente cuando consideramos su semejanza. La luz es semejante a Dios. Es algo tan espiritual, tan totalmente inasible por la mano de carne, que a menudo ha sido seleccionado como el tipo mismo de Dios. Ciertamente la nueva naturaleza en el hombre es semejante a Dios. Es, de hecho, la naturaleza de Dios implantada en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y es la raíz de la nueva naturaleza, por la cual nos volvemos afines al Altísimo. El Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, es el Espíritu Santo mismo obrando en nosotros para querer y hacer de su propio beneplácito. Ignacio solía llamarse a sí mismo Theoporus, o portador de Dios. El título podría parecer excéntrico, pero el hecho es cierto de todos los santos. Llevan a Dios consigo. Dios mora en sus santos como en un templo. Es bueno también por su efecto. Es bueno que una persona conozca su peligro, le hace partir de él. Es bueno que conozca la maldad de su pecado, le hace evitarlo y arrepentirse de él. Es bueno conocer el amor de un Salvador, le lleva a confiar en el Salvador y le trae el perdón, la justificación y la vida eterna. Es bueno tener la luz que revela al Dios de amor, porque sin él, somos extranjeros, huérfanos, vagabundos sin hogar. Es bueno tener la luz para ver el mundo venidero, para que podamos escapar de sus agonías, para que podamos buscar sus glorias. Es bueno tener luz en todos los aspectos, porque de lo contrario,
como hombres ciegos, vagaríamos miserable y lastimosamente en un laberinto y perderíamos nuestro camino hacia la gloria y hacia Dios. La luz es buena en sus efectos. Es buena, además, porque glorifica a Dios. ¿Dónde estaría la gloria de Dios en el universo exterior sin luz? ¿Podríamos contemplar el paisaje? ¿Podríamos pararnos en la cima de la colina y beber la vista y luego alabar al glorioso Hacedor que había hecho estas maravillosas obras? Si no hubiera luz, dudo que esos primogénitos de luz, los ángeles, tuvieran una canción que cantar ante el trono eterno si la luz fuera quitada. Ciertamente, amados, la luz espiritual trae gloria a Dios. Nos postra en el polvo, pero lo exalta a Él. La luz espiritual nos muestra nuestro vacío, nuestra pobreza, nuestra miseria, pero revela, en bendito contraste, su plenitud, sus riquezas, su libertad de gracia. Cuanta más luz haya en el alma, más gratitud a Dios. Cuanto más sepamos de Cristo y del pacto de gracia y de Dios mismo, más fuerte y dulce será el canto que nuestros corazones alegres eleven al trono eterno. Permítanme decir de la obra de Dios en el alma, comparada con la luz, que es buena en el sentido más amplio posible. La nueva naturaleza que Dios pone en nosotros nunca peca. No puede pecar porque es nacida de Dios. ¿Qué decís? ¿Un cristiano nunca peca? No con la nueva naturaleza. La nueva naturaleza nunca peca. La vieja naturaleza peca. Es la oscuridad la que es oscura. La luz no es oscuridad, la luz es siempre luz. No es posible que Cristo que mora en nosotros peque. Repito las palabras, no puede pecar porque es nacido de Dios. Se guarda a sí mismo para que el maligno no lo toque. Cualquier pecado que haya en el creyente proviene de los remanentes de corrupción. El espíritu que se implanta nunca puede pecar, nunca puede tener comunión con el pecado, al igual que la luz no puede tener comunión con la oscuridad. Es bueno, tan bueno, que es la misma vida que entrará en el cielo. No debéis suponer que un creyente recibirá una nueva vida al llegar al cielo. Amados, nunca morirá. La carne muere, pero la nueva naturaleza que Dios nos da es tan inmortal como Dios mismo. No puede ser extinguida aquí por la tentación ni allí por el acto de la muerte. El amor que hay en Cristo Jesús nuestro Señor es eterno, siempre vivo. Y aunque la corrupción y los gusanos destruyan este cuerpo, el espíritu recién nacido, como la luz, nunca verá corrupción. Jesucristo mismo dijo, todo aquel que vive y cree en mí nunca morirá, Juan 11:26. La nueva naturaleza nunca morirá. Su luz se desarrollará desde el crepúsculo naciente hasta el esplendor del mediodía y permanecerá eternamente en plenitud de gloria, según la promesa, tu sol no se pondrá más, ni tu luna se retirará, porque el Señor será tu luz eterna, y tus días de luto terminarán, Isaías 60:20. Debo, con vuestra paciencia, pasar al siguiente punto, que es la separación divina. Parece que aunque Dios hizo la luz, todavía había oscuridad en el mundo. Leed el 4º versículo, y Dios separó la luz de las tinieblas. Amados, en el momento en que os convirtáis en cristianos, empezaréis a luchar. Estaréis cómodos y tranquilos mientras seáis pecadores. Pero tan pronto como os convirtáis en cristianos, no tendréis más descanso. John Bunyan no fue un gran poeta, pero a veces arrojó grandes verdades en sus rimas. Tiene esta, un cristiano rara vez está mucho tiempo en paz, cuando una tribulación se va, otra lo asalta. Esto es muy cierto porque un creyente es una doble persona. Hay dos principios en él. Al principio, solo había un principio, que era la oscuridad. Ahora ha entrado la luz, y los dos principios discrepan. Así que observen esta separación. Una parte de la obra divina en el alma del hombre es hacer una separación dentro de la persona misma. Pondré esto claramente, y será una prueba entre un hijo de Dios y un hijo de oscuridad esta mañana. ¿Sentís una contención y guerra internas en marcha? ¿Podéis leer estos versículos y comprenderlos? Son versículos muy extraños, se toman del mismo salmo y se siguen unos a otros. Tan necio era yo e ignorante, era como una bestia salvaje hacia ti. Sin embargo, estoy continuamente contigo, tú me sostienes de la mano derecha. Hay cientos de personas que, si predicara sobre el texto, dirían, vaya, el hombre se contradice. Se hace pasar por una bestia, y sin embargo dice que habita cerca de Dios. Nadie más que el creyente conoce ese secreto.
Recordáis las propias palabras del apóstol Pablo en Romanos 7. Mucha gente estúpida que ignora la vida interior hace como si Pablo no pudiera haber sido cristiano en absoluto cuando escribió esas palabras. Pero era un creyente avanzado, y solo los creyentes avanzados pueden simpatizar con él. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que sigo haciendo. Ahora bien, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Encuentro entonces la ley de que cuando quiero hacer el bien, el mal está cerca de mí. Porque veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me hace cautivo de la ley del pecado que mora en mis miembros. Miserable hombre que soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo mismo sirvo a la ley de Dios con mi mente, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Romanos 7, 19-25. Permítanme juntar estos dos versículos, miserable hombre que soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y, por lo tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 1. ¿Cómo pueden ser consistentes estas dos cosas? Pregúntenle al hombre espiritual. Él les dirá, el Señor separa entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas por sí solas seguirán cómodamente. Pero cuando el Señor envía la luz, habrá un conflicto terrible también. Y te encontrarás a ti mismo dividido en campos. Encontrarás a Caín y Abel en tu corazón, egipcios e israelitas en tu alma. Y si hay un David en tu corazón, también habrá un Saúl. Mientras hay una división dentro del cristiano, ciertamente hay una división fuera. Tan pronto como el Señor da luz a cualquier creyente, él comienza a separarse de las tinieblas. La religión del mundo solía satisfacerle. Si había un edificio de aspecto bonito y un ministro de aspecto bueno que podía juntar bien sus palabras y adornar finamente el altar, al hijo de las tinieblas no le importaba lo que escuchara, ya fuera que se predicara el evangelio o no. Pero tan pronto como recibe luz, grita, todo esto no es nada para mí, ni mercadería ni nada más. Quiero luz y verdad. Se separa de la religión del mundo, averigua dónde se predica a Cristo y va allí. Luego, en cuanto a la sociedad, el religioso carnal muerto puede desenvolverse muy bien en la sociedad común. Pero no es así cuando tiene luz. No puedo ir a compañía de luz, malgastando la noche mostrando mi ropa fina y hablando de frivolidades y tonterías. ¿Dónde están los hijos de luz? Muy probablemente abajo en alguna escuela para pobres donde hombres y mujeres buscan bendecir a los pequeños. Ese es el lugar para el hijo de luz. No importa a qué clase particular de sociedad pertenezcan los santos, buscaremos su compañía. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos, 1 Juan 3 y 14. La luz se agrupa a sí misma, y las tinieblas a sí misma. Mis queridos hermanos, lo que Dios ha dividido, nunca lo unamos.